Sí. Hola, buenos días. Casi mediodía, ¿verdad? En primer lugar, evidentemente, agradecer sobre todo a la Fundación Betico, a Pedro, a Carmen, a Ariel y también a la UPV, ¿no?, por acogernos en este espacio maravilloso, con maravilloso clima y en estas instalaciones tan preciosas. Bueno, siempre es un placer, ¿verdad?, venir y ver a amigos y a personas que uno admira y que lee, e intentar un poquito exponer dos trabajos que hemos hecho a lo largo en el fondo, de estos 2 últimos años, ¿verdad? Esta un poquito es la tarea que vamos a hacer Ricard y yo. Son estos libros que probablemente los habéis visto, ¿verdad? La cubierta preciosa, también de colores llamativos, de este libro, ¿no? Y este que acaba de llegar. Y un poquito el interés lo que nos propuso Pedro era que habláramos un poquito de cuáles fueron los objetivos, ¿no?, del trabajo y un poquito el propósito, ¿no? Y lo que voy a hacer en 15 minutos, en 14, porque ya me comí uno, primero es hablar de este libro en un inicio en el que participamos un grupo notablemente grande de personas, y luego empezar a hablar sobre el de movimientos sociales y derecho a la ciudad, que luego continuará Ricard, que es también una de las personas con las que, digamos, se ha forjado este libro, ¿no? Casi podría decir, ¿no?, empezando con el primero, ¿no? Se llama, también es un título muy original, casi nadie se lo había pensado, se llama Nuevos movimientos sociales, ¿no? Yo tengo la sensación de que en los últimos 50 años estamos trabajando y aparecen libros de nuevos movimientos sociales, con lo cual cualquier estudiante que en un buscador de Google ponga nuevos movimientos sociales le van a salir probablemente publicaciones desde los años 60 hasta hoy. Estamos hablando de un periodo, ¿no?, alrededor de 60 años, ¿no? Está bien, ¿no? Es decir, es un buen título, ¿no? Concreto, específico, ¿no? Uno sabe de qué hablamos, pero hay un subtítulo, eso sí, ¿no? Hay un subtítulo que da alguna pista, alguna, que se llama De la calle a los ayuntamientos, ¿no? Bueno, por lo tanto, como casi siempre, en este caso, el subtítulo indica algo de lo que quisimos mostrar cuando, con Pedro, con la Fundación Betico, hicimos un seminario en la Universidad de Girona, donde participó también, digamos, un grupo de académicos, de activistas y de políticos. Y ahora vamos a hablar de esta última fauna de los políticos, porque eran políticos recién llegados a sus espacios institucionales, y hicimos durante 2 días un foro intenso de debate, digamos, académicos, activistas y políticos municipales sobre el tema de la calle a los ayuntamientos, ¿no? Voy a exponer un poquito de qué habla muy rápidamente el libro, para que luego, después de esto, vayáis corriendo a las librerías y agotar el stock, ¿no? Pero básicamente creo que antes de hablar un poquito de los contenidos, tengo la sensación que hay 4 temas que tienen que ver con este libro. Hay 4, digamos, ítems, ¿no? El primero es que este libro, en el fondo, pretende reflexionar. Lo primero es cómo aquella gente que protestó a finales de los 90 y la primera mitad, el primer lustro del siglo XX, y que eran peludos y hediondos militantes que nos reuníamos en el Raval y salíamos disfrazados de cualquier cosa, al cabo de 15 años llegan a las instituciones, ¿no? Era un poquito el debate de nosotros que durante mucho tiempo, ¿no?, básicamente criticamos al poder, a las instituciones, y que teníamos un discurso hipercrítico. Al cabo de 15 años, una mutación y un sector de esta fauna llega a las instituciones, ¿no? Y era un poquito repensar eso, ¿no? El segundo tema es que cuando se escribe este libro, que ya estamos, y cuando se piensa hace un par de años, hubo una confluencia interesante entre dos colectivos que no siempre coincidían en las movilizaciones de los 90, que son los afectados y, para decirlo así, los activistas, ¿no? Hace 15 años,
cuando salíamos a movilizar con temas de antiglobalización, eran los activistas que salían a la calle, no necesariamente los afectados, ¿no? Pero las crisis, y eso es uno de los temas importantes de este libro, la crisis del 2008, que es hace una década, lo que hizo fue sacar a la calle no solo activistas, sino una coalición de activistas con afectados. Y eso es una novedad, una relativa novedad en los movimientos sociales, como mínimo en el norte. Cuando decimos norte, en Europa occidental o como le queramos hablar, ¿no? Probablemente en América Latina, los que hemos trabajado y vivido ahí, sabemos que estas coaliciones ocurren, ¿no? Pero aquí, en los últimos 30 años, no habían este tipo de coaliciones de activistas con afectados, ¿no? Y este es el segundo tema, ¿no?, que creía interesante. El tercero es que cuando estuvimos en el debate durante esos 2 días, en esas charlas maratonianas, ¿no?, hablaron personas que, habiendo sido activistas y, digamos, y militantes radicales, desde el poder, desde la institucionalidad de los ayuntamientos, señalaban cuál era su pretensión, ¿no? Y aquí me llamó la atención un par de sentencias, un par de frases de Joan Subirats, que un poquito fue uno de las personas que reflexionó, ¿no?, junto con Ricard Gomà y otra gente, reflexionó sobre cuál sería el proyecto, ¿no?, de Ada Colau, ¿no? Y todos estábamos como muy felices intentando escuchar, ¿no?, qué nos diría Joan Subirats sobre el gran proyecto, ¿no?, de Ada Colau para Barcelona. Y lo que dijo, mira, dijo, cuando llegamos al ayuntamiento, la consigna, quería ponerlo, pero ya no vale la pena, quería poner una estrofa de una canción de Carlos Puebla, que se dice, y con estas llegó el comandante, y básicamente lo que dijo es, cuando llegamos al ayuntamiento, lo que hicimos es lo que dice la canción de Carlos Puebla. Llegó el comandante y mandó a parar. Es decir, básicamente llegaron al ayuntamiento y lo que hicieron fue intentar parar el proceso de acelerada mercantilización y uberización de toda la ciudad, ¿no? Es decir, el gran proyecto es freno de mano, ¿no? Y a partir de ahí empecemos a pensar, ¿no? Con lo cual también fue un tema muy importante, ¿no?, de la calle a los ayuntamientos, y cuando se llega al gran proyecto, no nosotros, la gran transformación en principio es freno de mano, ¿no? Y a partir de ahí reflexionar, ¿no? Y claro, y el último de los temas es, y una vez freno de mano, ¿qué?, ¿no? Bueno, no sabemos, ¿no? Ahora intentaremos exponer, ¿no?, que es un poquito lo que dice el libro, ¿no? Esto es un poco la intención, digamos, este es un poquito el objetivo, ¿no?, que tiene de fondo este libro de Nuevos Movimientos Sociales, y que en el fondo, y ahora sí, para entrar muy brevemente en la descripción de lo que expone, hay como 3 bloques, ¿no? El primero, y creo que es interesante, donde participa Donatella de la Porta, donde participa también, donde está Iñaki Bárcena, Josu Larrinaga y otros académicos. La primera parte es un poquito el nuevo contexto, ¿no? Y quizás este libro se enfoca mucho entre lo global y lo local, ¿no? La introducción es el nuevo contexto, es la crisis, ¿no? Ese es un poquito el tema, ¿no? La estructura de oportunidades es la crisis, punto, ¿no? Y esta crisis supone un impacto muy específico en la vida cotidiana de las personas que viven en los barrios. Por lo tanto, es crisis transnacional, impacto local, y luego en un contexto, y eso tanto Iñaki como Josu creo que lo ponen muy bien, es en un marco también de decrecimiento, ¿no? Digamos, esto es lo que marca digamos, el libro. Y luego, a partir de ahí, hay una clave que es cuáles son las experiencias municipales, ¿no? Y ahí hay algunos testimonios y capítulos son muy interesantes porque se habla del salto de escala, ¿no? Muchos activistas habían hablado siempre en clave nacional o en clave estatal, sin embargo su vida política se hace sobre todo en clave local, y luego hay relatos de experiencias desde Badalona, desde Barcelona, desde Rubí, y
Y esto creo que es una de las cuestiones que son probablemente más interesantes, ¿no? Son testimonios de personas que tienen casi la triple condición, ¿no? Se pueden poner sombrero de activista analista, otra de activista, pero también de, digamos, de político, ¿no? Lo interesante de este libro es que también un poquito reflexiona el impacto de crisis, 15M y finalmente movilización en el ciclo electoral de hace 4 años, ¿no? Que es donde llegan los ayuntamientos del cambio. Cabe decir que este libro se hizo en pleno subidón optimista, ¿no? Tiene una concepción antropológica optimista de la vida, que no sé si hoy lo compartimos mirando los resultados electorales andaluces, ¿verdad? Y las previsiones sobre las próximas elecciones en mayo, ¿no? Por lo tanto, para decirlo así, es un libro de gran interés que pone cuestiones muy claves, tiene, digamos, un contenido importante etnográfico, porque son trayectorias personales y reflexiones, pero sí es verdad que, sin duda, parte de una cierta visión optimista de la vida y de la política y del activismo, y es, para decirlo así, representa una oleada política, ¿no? Un ciclo político, ¿no? Saber si ese ciclo continúa, se cierra, digamos, está por ver, ¿no? Ojalá, digamos, se mantenga esta ilusión, ¿no? Pero esta sería la presentación de este libro, ¿no? Con esto me comí más o menos 11 minutos, me quedan 4, ¿sí? En los 4 minutos que quedan, soy muy ortodoxo, estoy siguiendo las instrucciones del comandante Pedro Ibarra y intento ser cumplido. Y ahora sí me toca hablar un poquito de este otro libro, que es el de Movimientos Sociales y Derecho a la Ciudad. El subtítulo es Creadoras de Democracia Radical, y este subtítulo era el título de un libro que hicimos en género masculino, que era Creadores de Democracia Radical. En 15 años cambió el género, eso está bien. Digamos, hubo una mejora, ¿sí? Una mejora en el tema del género, pero hace justo 16 años, el año 2002, hicimos un trabajo junto con Pedro Ibarra y con Ricard, coordinamos un trabajo sobre un tema que es uno de los grandes temas que preocupan a los científicos, a los cientistas sociales. Es el tema de la atribución, es decir, de los impactos, ¿no? El gran tema en las ciencias sociales es qué causa qué, ¿no? Digamos, hablamos de 1000 cosas, pero el tema de las consecuencias, el tema de los impactos, es muy difícil de desentrañar, y probablemente es uno de los temas que preocupa bastante a todos aquellos que se interesan por los movimientos sociales. Es decir, nos movilizamos, bueno, de golpe aparece un movimiento social, ¿no? Esto ya es casi magia, ¿no? Aparece una movilización, un movimiento social, con demandas específicas que tiene que ver con respuesta a algún tipo de agravio, y sabemos que estos movimientos sociales dicen cosas, hacen cosas y se organizan de determinada manera, ¿no? Hasta aquí, bien. Pero a esa movilización muchas veces le atribuimos impactos, ¿no? Pero esa atribución no es tan clara. Y por lo tanto, un poquito lo que intentamos ver es, después de tanta movilización, después de tanto follón, después de tanto conflicto, ¿qué ocurre, no? Y en ese sentido, hace 15 años intentamos ver hasta qué punto algunos movimientos sociales, en 4 experiencias, ¿no? En 4 temáticas. Una era la ocupación, otro era la solidaridad internacional, el otro era el antirracismo y otro era el pacifismo, muy vinculado al movimiento de insumisión y contra el servicio militar, ¿no? Como estos 4 movimientos, que son 4 movimientos a la vez que hablan sobre 4 ámbitos muy específicos y los 4 con resultados muy desiguales, ¿no? Es decir, algunos con gran éxito, el tema de
abolición del servicio militar obligatorio y la solidaridad, que también tuvo un relativo éxito, y otros con menor. La ocupación y el movimiento antirracista, digamos, no tuvieron tanto éxito, ¿no? Es ver cómo 4 movimientos que tienen impactos muy diferentes, ver hasta qué punto esta variabilidad del impacto obedece a determinado tipo de variables, ¿no? Es decir, obedece al tipo de discurso, o se obedece al tipo de repertorio, o se obedece al tipo de organización, o se obedece al tipo de confrontación, etc. Y eso es un poquito lo que vivimos hace 15 años, un poquito más, porque se publicó el 2002, trabajamos el año 2000, por lo tanto era un poquito el tema de cómo los movimientos terminan siendo transformadores de la sociedad, de los valores, de las instituciones, de los derechos, de los mismos actores y finalmente de las políticas públicas, ¿no? Y por eso el subtítulo era Movimientos sociales y redes de Movimientos sociales y redes de políticas públicas, ¿no? O algo así, ¿no? Y lo trabajamos en 2 comunidades, que es Cataluña y Euskadi, y al cabo de 15 años, con Ricard y con Pedro empezamos a hablar de la necesidad de reactualizar este libro, ¿no? Que fue un libro que extrañamente, a pesar de tener una portada horrorosa, tuvo impacto, ¿no? Es decir, se agotó, la gente lo leyó, lo citan en las tesis, no significa que lo hayan leído, pero lo citan, ¿no? Es como el Capital y la Biblia, no son los 2 libros más citados, pero el Capital yo dudo que mucha gente lo lea, pero lo continúa citando, ¿no? Y ese libro, que se agotó y tuvo un cierto impacto, pensamos en que sería importante repensarlo. Y a la hora de repensarlo, vimos que los movimientos de interés en los últimos 15 años eran otros y que el ámbito de actuación probablemente ya no era la comunidad autónoma, sino que era el mundo local, ¿no? Y eso fue lo que empezamos a trabajar y discutir, primero en bares y luego ya en oficinas y despachos, junto con Pedro y con Ricard. Hasta ahí yo me quedo, ¿verdad? Con 17 minutos que he hablado, lo dejo aquí, porque mucho mejor os lo va a contar en lo que queda Ricard Goma, que en eso es experto, es un gran, digamos, pensador y orador. Muchas gracias. Presentando, mira, gracias, así mejor. Presentando estos libros que ahora ya comentaba Salvador Martí. Efectivamente, hace ya más de 15 años, cuando escribimos y publicamos Creadores de Democracia Radical, estábamos en ese momento en un ciclo que de alguna manera empezaba en Chiapas, en el 1 de enero del 94 hasta el no a la guerra, ¿no? Esos 10 años de globalización movimentista, de construcción de fraternidades globales, de politización alternativa frente a la globalización neoliberal. Y en ese momento, en ese marco, ¿no?, intuimos que las formas organizativas, que el repertorio de prácticas, que la construcción de narrativas y de discursos estaban cambiando sustancialmente en relación a lo que podía haber sido ese ciclo post-68 de movimientos sociales que ya dejábamos atrás. De alguna forma, eso que hemos venido a llamar el cambio de época se estaba expresando también, ¿no?, en la política movimentista. Y adoptamos el concepto de redes críticas, ¿no?, para renombrar de alguna forma a esos movimientos sociales. Intuíamos también que las coyunturas institucionales estaban cambiando, que no eran ajenas al cambio y que lo que habían sido hasta ese momento los modelos clásicos de gobierno estaban dando paso a estructuras de gobernanza más flexibles, con niveles más o menos intensos de apertura que podían ser aprovechadas por esas redes críticas, ¿no? De alguna forma, por lo tanto, esa nueva interacción
entre redes críticas y redes de gobernanza nos llevó un poquito a reflexionar, ¿no? Y lo plasmamos, como ahora explicaba Badó, en el libro de Creadores. Han pasado 16 años, pero han pasado muchísimas cosas y por lo tanto creíamos que tenía sentido un poquito volver a reflexionar sobre lo que había pasado en clave de movimientos sociales. Hemos tenido en estos 15 años un ciclo de crecimiento económico con especulación y hemos también tenido un ciclo de crisis económica con austericidio y con corrupción política. Pero todo eso ha desencadenado también nuevas energías de contestación, nuevas energías ciudadanas, comunitarias, tanto en clave, ¿no?, de dinámicas de movilización social, la PA, el 15M, las asambleas sociales de barrio derivadas del 15M, las mareas ciudadanas, el derecho a decidir, como también en clave de prácticas de innovación social. Las redes de soberanía energética, la economía social y solidaria, las cooperativas de consumo agroecológico, ¿no? Es decir, todas esas alternativas de construcción que no son estrictamente paliativas, sino que intentan también prefigurar, ¿no?, modelos alternativos e intentar cambiar correlaciones de fuerza en espacios de cotidianidad, de comunidad, etcétera, ¿no? Bien, de lo que se trata o de lo que se trataba en este libro precisamente era de reflexionar sobre todo ello, ¿no? Cómo lo abordábamos desde el punto de vista del análisis, aprovechando una buena parte de los marcos que generamos hace 15 años, pero ya sobre una realidad también sustancialmente diferente, ¿no? De alguna forma, el ritmo, ¿no?, de cambio, de transformación en los movimientos también se ha ido acelerando, ¿no? Y lo que fueron quizás 30, 40 años entre el 68 y el cambio de milenio se han convertido ahora en 10 o 15 años donde la transformación ha sido también muy sustantiva, ¿no? Yo creo que hay dos decisiones clave que cruzan este nuevo libro, ¿no? Por una parte, no íbamos a estudiar movimientos sociales en sentido estricto, sino dinámicas concretas de movilización con perfiles temáticos muy tangibles, aunque todas ellas enmarcadas en movimientos sociales de referencia. Por ejemplo, pues el sindicato de inquilinos e inquilinas en un marco de reactivación de los movimientos sociales urbanos, o el fenómeno de las Kellys o el sindicato de trabajadoras del hogar en un marco enormemente interesante de articulación entre nuevas formas de sindicalismo y el feminismo de los cuidados, ¿no? Ahí pueden ser algunos ejemplos concretos, ¿no? Segunda decisión clave, conformadora del libro, el cambio también de escala, ¿no?, en esas prácticas de movilización. Ahora íbamos a situar en el centro de nuestra reflexión, aunque no exclusivamente, pero sí predominantemente, como comentaba Badó, el ámbito local, ¿no?, el ámbito municipal. ¿Por qué? Seguramente por dos razones importantes. Por una parte, por la relevancia que había adquirido en estos últimos años el nuevo municipalismo, la red de ciudades del cambio, el hecho que en 2015, por ejemplo, de las 5 ciudades más pobladas del Estado, Madrid, Barcelona, Valencia y Zaragoza, emergen, ¿no?, confluencias ciudadanas que ganan las elecciones y gobiernan, ¿no? Eso es algo que no había pasado nunca y en otras muchas ciudades. Pero quizás más importante y sobre todo, y es que las dinámicas de movilización que queríamos estudiar en el libro se situaban en la génesis, ¿no?, de esas coaliciones de actores que llegan también a las instituciones, y antes Badó lo explicaba que un poquito porque lo analizamos en el otro libro, ¿no? Bueno, por lo tanto, yo creo que ese era un motivo muy de peso, ¿no?, para centrar la reflexión también en ese tipo de prácticas. Y en segundo lugar, porque emergía también con mucha fuerza ese concepto del derecho a la ciudad, ¿no?, como un espacio de disputa de proyectos, de horizontes de emancipación, de reconstrucción de la democracia, por lo tanto de reconexión entre instituciones políticas y bien común, de reconstrucción de la ciudadanía, ¿no? Veníamos también de un proceso de lo que fue el Hábitat 3, ¿no?, con una gran coalición global por la vivienda, donde el concepto de derecho a la ciudad emerge como un posible espacio de reconstrucción de la ciudadanía democrática en el siglo XXI. Bueno, por lo tanto, nos parecía que tanto el municipalismo como el derecho a la ciudad ofrecían, ¿no?, dos espacios donde esas dinámicas de movilización podía ser muy interesante estudiar. Y efectivamente, eso lo hacemos en el libro, donde identificamos como siete bloques, ¿no?, temáticos: el sí se puede, el derecho a la ciudad,
el Refugees Welcome, ¿no? Es decir, las respuestas locales a toda la crisis humanitaria de la Unión Europea, mujeres y cuidados contra la explotación, el derecho a decidir, ¿no? 7 bloques temáticos, y en cada uno de esos bloques analizamos experiencias concretas, ¿no? Dinámicas de movilización que toman como referencia el marco global, pero que tienen su propia vida, su propia dinámica. A partir de ahí, yo diría como 2 espacios de reflexión que al final es un poquito lo que quizás queremos aportar con este libro. En primer lugar, una reflexión que tiene que ver con las prácticas en concreto y con la emergencia de subjetividades, ¿no? Y en segundo lugar, una reflexión que tiene que ver con los impactos concretos de esos movimientos, ¿no? En relación a prácticas y a subjetividades, quizá 2 elementos de novedad. En relación a las prácticas, se desencadenan experiencias y repertorios de prácticas que tienen un alto carácter disruptivo, poco rutinario, por lo tanto rompedor, innovador, pero que son muy codificables, son muy reconocibles desde la vida cotidiana, desde la experiencia vital y diaria de las personas que se convierten en sujetos de esas prácticas, ¿no? Pensar cómo se frenan los desahucios por parte de la PA en los barrios de las ciudades, pensar cómo emergen asambleas barriales de apoyo a los encierros de personas migrantes en situación irregular, ¿no? Es decir, por lo tanto, son prácticas disruptivas. Pensar cómo se ponen urnas para hacer consultas populares en los barrios para decidir temas como el reconocimiento nacional o el deseo de independencia del colectivo nacional al cual se pertenece. Es decir, por lo tanto, son elementos disruptivos, pero son elementos que tienen también mucho de cotidiano, de comunitario, de identificable, ¿no?, en la experiencia vital de esas personas. Y desde el punto de vista de los sujetos, bueno, pues un abanico de colectivos vulnerables, ¿no? Antes hablábamos también de la vulnerabilidad y, sobre todo, ¿no?, la explotación neoliberal de esa vulnerabilidad como palanca de acción colectiva, ¿no? Yo creo que eso es algo bueno, muy relevante y muy interesante, ¿no?, desde el punto de vista de la emergencia de nuevas identidades de contestación, ¿no?, a partir de esa explotación neoliberal de toda una heterogeneidad de vulnerabilidades. Esas identidades en donde se articula lo personal y lo comunitario, ¿no?, en donde la autodeterminación individual va vinculada a intentos de reapropiación comunitaria de la vida cotidiana, ¿no? Ejemplos, bueno, pues lo que comentábamos antes, la repolitización de los cuidados por parte de los nuevos movimientos de mujeres en situación de precariedad, o la construcción de soberanías de proximidad en torno a los bienes naturales comunes, la soberanía energética, alimentaria, hídrica, ¿no? Por lo tanto, esos espacios en donde lo comunitario es muy importante en la emergencia de nuevas identidades, pero también, ¿no?, el empoderamiento personal y el ejercicio, ¿no?, del derecho personal a la autodeterminación y a construir unos proyectos de vida vinculados, ¿no?, a esas prácticas comunitarias. Y en segundo lugar, el segundo gran espacio de reflexión y quizás de alguna aportación, el tema de los impactos, ¿no?, que ya era también un elemento clave en Creadores, ¿no? Yo creo que en todos los casos, o en la inmensa mayoría de los casos que se estudian en movimientos sociales y derecho a la ciudad, se reafirma de una manera muy clara la voluntad de impacto, ¿eh?, en el espacio político. Un espacio político que efectivamente ya no se entiende, ¿no?, como un conjunto de instituciones cerradas y homogéneas, ¿no?, que deben de alguna forma forzarse, ¿no?, sino que se entiende como redes de gobernanza y de producción de políticas públicas con niveles, ¿no?, más o menos intensos de apertura o cierre, ¿no? Y ahí, por lo tanto, se produce el juego, se produce la interacción. Y en segundo lugar, y yo creo que es algo también muy interesante, ¿no?, en muchos de los casos que estudiamos, y es que el impacto ya no se produce solamente en ese eje clásico de tensión, ¿no?, entre resistir o incidir, ¿no?, entre la resistencia entendida como denuncia, ¿no?, o esa incidencia más o menos delegativa, ¿no?, en actores políticos. Ya no se da solamente ahí, ¿no?, el impacto, en ese eje de tensión, sino que se desplaza de esa resistencia o esa incidencia delegativa a lo que podría ser algo así como disidencias creativas, ¿no?, disidencias constructivas, ¿no?, de espacios de autonomía, pero con voluntad, ¿no?, de construir, ¿no?, elementos alternativos.
un ejemplo o un par de ejemplos muy concretos de estos. Fijaros en la evolución del movimiento por el derecho a la vivienda vehiculado a través de la PA, ¿no? De esa PA que en una primera etapa fundamentalmente frenaba desahucios y que hoy sigue frenando desahucios, en la medida en que existen, ¿no?, a una nueva experiencia, eso que se ha venido a llamar la obra social de la PA, que consiste, ¿no?, en la recuperación de pisos y bloques vacíos, ¿no?, propiedad de los bancos, producto de procesos de desahucio, para construir espacios de autogestión vecinal y comunitaria de esos pisos o de esos bloques ocupados, ¿no? Ahí tenemos, ¿no?, un proceso que ya no es resistencia, que tampoco es, ¿no?, incidencia en una política pública, ¿no?, que es creación de un espacio de autonomía, pero creadora y constructiva de alternatividad, ¿no? Y es verdad que ahí emerge después el dilema de la interacción con lo político en sentido estricto, ¿no? Si se debe mantener esa autonomía a toda costa, si se debe negociar con el espacio político para que esos bloques de viviendas recuperadas y ocupadas pasen a ser, ¿no?, políticas públicas de alquiler social por parte de los ayuntamientos comprometidos con el nuevo municipalismo. ¿Hasta dónde? Pero en cualquier caso ya tenemos un eje de tensión diferente, ¿no?, en esa voluntad de impacto. Y quizás desde nuestro punto de vista también como más fructífero, más creativo, enormemente interesante y relevante, ¿no? Y para acabar la reflexión, también impactos muy concretos, ¿no?, muy específicos en determinadas políticas públicas municipales, pero no por ello muy relevantes y muy rompedores. Dejadme que os ponga un ejemplo de Barcelona que quizás hayáis leído o hayáis escuchado. 4 redes urbanas, la Asamblea de Barrios por un Turismo Sostenible, la Federación de Asociaciones de Vecinos, el Observatorio de Derechos Sociales y la PA, generan una red de complicidades. Y, por otra parte, el Gobierno Municipal de Barcelona en Comú, el gobierno liderado por Ada Colau, una antigua activista, ¿no?, de la PA, por otra parte, ¿no?, van articulando complicidades para generar un cambio de política urbana fundamental, que tiene que ver con lo que antes comentaba Badó, de frenar, ¿no?, la especulación como lógica de construcción de la ciudad. Y es que en Barcelona sea obligatorio que cualquier nueva promoción de vivienda o cualquier rehabilitación de vivienda destine obligatoriamente como mínimo un 30% para vivienda asequible de protección oficial y alquiler social. Es un cambio fundamental en las reglas de juego del urbanismo. Claro que podía ir mucho más allá, pero nunca ningún promotor privado que había tenido siempre barra libre a la especulación se le había ocurrido que una complicidad entre un gobierno municipal comprometido con el nuevo municipalismo y una red de movimientos sociales urbanos lo podían forzar, ¿no?, a reducir su capacidad de especulación en un 30% y que ese 30%, ¿no?, financiado con su propia inversión privada, fuera para vivienda asequible y, por lo tanto, para asegurar, ¿no?, la permanencia de colectivos vulnerables ante procesos de gentrificación. Bueno, pues eso ya se ha producido. Esa política pública ya existe, ya se ha aprobado y, por lo tanto, es un impacto concreto, que evidentemente no agota ninguna capacidad ni de impacto ni de dinamización, pero que de alguna forma nos sitúa, digamos, en una perspectiva donde la senda de complicidades entre redes urbanas y gobiernos comprometidos con el nuevo municipalismo puede ir construyendo también horizontes de derecho a la ciudad. Tanto yo con esta reflexión un poquito acabaría, ¿no? Y bueno, con la síntesis esta que antes también comentaba Badó, seguramente tanto la reflexión de ir analizando las innovaciones, ¿no?, en los formatos organizativos, en las estrategias y en la creación de significados, como ir analizando, ¿no?, las innovaciones en el terreno de los impactos, en la medida en que las redes de críticas cambian, pero las redes de gobernanza también cambian, ¿no?, seguramente son como dos apuestas y dos retos, ¿no?, enormemente interesantes desde el punto de vista de la investigación y que seguramente no tienen una fecha de caducidad, pero que sí que se deben ir reactualizando, ¿no?, en la medida en que los escenarios concretos cambian, pues, de manera sustancial y acelerada. Bueno, gracias. Bueno, gracias, Ricardo. Bueno, vamos increíblemente bien de tiempo. Contra todo pronóstico no, era esperable de dos germánicos, ahora explicaré por qué.
Bien, intentaré también ceñirme al tiempo. Antes que nada, como decía antes, quiero primero que nada felicitar a la Fundación y a Pedro y a Carmen y a toda la gente que está acá, que colaboró con la Fundación durante estos 20 años, que son muchos. Por otro lado, hace 3 años que colaboro con la Fundación y quiero agradecer estos 3 años de trabajo. Si dijera toda la verdad, parecería que le estoy haciendo la pelota a Pedro, y eso está feo en privado y más feo todavía en público, así que no lo haré, pero digamos que es un verdadero placer. Y bueno, y por último agradezco la invitación a participar de esta celebración. Y cuarto, que no lo tenía pensado, pero también le quiero agradecer a Ricard, que se puso de pie y habló desde ahí, y me dejó moralmente obligado, como el más joven de la mesa, a levantarme también. Pero bueno, cada uno tiene la catadura moral que tiene, así que no voy a tener que hablar desde acá. Por otro lado, y permiso, Salvador, no sé si está mal, creo que no, mientras Ricard hablaba, Salvador me pasa un papel que dice: Ricard habla con tanta precisión conceptual que un amigo decía que parecía que hablaba alemán. Bueno, si Ricard se levantó para romper la monotonía y no estar los tres hablando sentados, pues yo voy a romper la monotonía hablando con una precisión que voy a parecer argentino. Pero bueno, me lo sabrán perdonar. Verán, además de colaborador con la Fundación, soy profesor de Ciencia Política, pero lo cierto es que como académico soy malísimo. Y en cambio creo que como microempresario o algo por el estilo me habría ido mucho mejor en esta vida. Y digo esto porque en realidad mi presentación pasa por la idea de que hay una cosa que creo que Icaria, que es la editorial que publicó estos 2 libros, no se dio cuenta, y es que habría que venderlos como pack, ¿no? Una especie de 2 por 1, cobrando los 2, por supuesto. Y digo que se venderían mucho mejor como pack que sueltos porque son perfectamente complementarios. Son complementarios el uno con el otro y son complementarios también al interior de cada uno. Complementarios en el interior de cada uno porque los 2 tienen un componente teórico importante, que ya mencionaron Salvador y Ricard, y también tienen un extenso reflejo práctico de toda la teoría. Por otro lado, son complementarios entre sí, el uno con el otro, porque, a ver, empiezo por el primero, que es lo llamamos el primero porque salió unos meses antes, el de Nuevos Movimientos Sociales, que es un libro que tiene una gran frescura precisamente porque es la plasmación por escrito de un seminario que, como contaba Salvador antes, celebramos en 2016 en la Universidad de Girona. Y entonces lo que hay en este libro es simplemente una serie de presentaciones orales que hubo en Girona, puestas por escrito. Y no tiene quizá el acartonamiento, lo digo con todo respeto por la academia, pero no tiene el acartonamiento o el encorsetamiento que a veces tienen algunos libros estrictamente académicos. Es un poco, creo, como lo que pasa con la literatura, que todas estas fábulas medievales, por ejemplo, que se transmitieron de generación en generación durante siglos y que tienen una frescura y una naturalidad que, aunque después alguien las puso por escrito con cierta elegancia literaria, pero uno las lee y se da cuenta de que eso viene de una tradición oral. Creo que con este libro pasa lo mismo. Por mucho que los autores a posteriori los que presentaron esas ponencias, por mucho que hayan refinado un poco los textos para dejarlos asentados por escrito, creo que se nota esa frescura de la presentación oral. El segundo libro, en cambio, creo que tiene un mérito distinto. Es un libro esencialmente escrito y que sigue un proceso diferente de elaboración. Es un libro quizá más sesudo y no es que sea más teórico, porque como decía hace un momento, tiene un componente teórico y también tiene un componente práctico. Pero me parece que estuvo pensado por los editores desde el principio como un producto de un registro diferente. Quizá, y además los autores creo que entendieron muy bien que se trataba de un registro diferente y eso quedó plasmado en el libro. Es un registro quizá más académico, o un poco más académico, pero solo un poco, y digo esto como mérito porque es un registro académico
que de todas formas permite a quienes no pertenecen a la academia entenderlo perfectamente y encontrarlo atractivo, aún sin manejar cierta jerga académica o aún sin pertenecer al universo académico. Por otro lado, me gustaría destacar un segundo mérito de este libro, que es que se consiguió que una docena o una quincena de autores que vienen de procedencias completamente distintas, que entendieran de qué se trataba el libro y que construyeran un todo homogéneo y que realmente creo que se puede hablar de un conjunto. No es un libro en donde cada uno más o menos escribió lo que le daba la gana, que sí, pero siguiendo unas ciertas pautas que permiten entender el libro como conjunto, y eso es mérito de los editores y de los autores. En síntesis, no me quiero extender mucho más de la cuenta, creo que se supone que sea el más breve de los tres y de momento voy cumpliendo. Son dos libros que abordan un mismo tema, que son los movimientos sociales en la actualidad, que aportan una combinación, me parece, muy equilibrada entre teoría y empiria, si es que esa palabra existe, y que lo hacen con rigor académico, eso sí, pero sin academicismos. Por último, son dos libros, y esto quizá me parece lo más importante de todo, que representan la tradición. Saben que en la etimología de tradición está la idea de entregar algo materialmente. O sea, la tradición es como una generación le entrega casi materialmente una serie de conocimientos, de saberes, de habilidades a la siguiente. Decía que creo que estos dos libros, sobre todo, perdón, el segundo libro, representa la tradición, esta entrega del conocimiento sobre movimientos sociales o de cómo estudiarlos de una generación a la siguiente. Digo esto porque en este libro participó gente y escribieron capítulos, gente que estuvo o que vivía y además participó de alguna u otra manera en mayo del 68, y por el otro extremo gente que está recién empezando su doctorado. Y en el medio están todas las generaciones intermedias. Y ese proceso de trabajo en grupo creo que es lo más importante que tiene este libro, que es que hace esa tradición del conocimiento de las generaciones que llevan décadas en este ámbito a las que recién están empezando. Bien, con todo lo anterior, claro, me gustaría concluir diciendo, como dijo antes Salvador también, ahora salgan todos corriendo a comprar los libros, pero resulta que acá el que manda es Pedro, y Pedro, que es un excelente académico, pero un pésimo microempresario, decidió que en vez de mandar a la gente a comprar el libro, lo va a regalar. Con lo cual, vamos a hacer lo que Pedro diga y simplemente concluiré diciendo que ojalá todos puedan llevarse un ejemplar y disfrutarlo o disfrutarlos los dos tanto como disfrutamos nosotros hacerlos. Gracias.